Buenas noches, hermanos. Pues una gran bendición y pues vamos a continuar con los estudios. Sabemos que este estudio de pues es directamente que Dios está actuando por medio de su providencia y realmente es hermoso, ¿no? Cómo podemos ver a nuestro Dios actuando, dice uno, tras bambalinas, ¿no? Y debemos de aprender a sentir que nuestro Dios no nos abandona en ningún momento. Sabemos que a veces pasamos situaciones bien difíciles y parece que nuestro Dios está ausente, ¿no? Pero en realidad no es así. A veces podemos pensar que pues todo está perdido, que no hay solución, pero Dios utiliza esas situaciones, dice uno, tal vez para que reaccionemos, para despertarnos realmente cómo estamos nuestra conciencia, ¿no? En cuestión a Él. Y lo que Dios hace, todo lo tiene controlado. Y lo hace, dice uno, tal vez porque te encuentras, dice uno, dormido, ¿no? Y el Señor quiere que reacciones y que primeramente tú pongas tu rodilla en el piso para ver cómo Dios está actuando, para conocer bien cómo nuestro Dios está actuando. Y les digo, en situaciones muy difíciles, ¿no? Y aquí podemos ver en el trayecto de todos estos 5 capítulos que hemos visto cómo Dios ha ido actuando a través de muchas personas para que su pueblo sea realmente salvo, se den cuenta cuán grande es el Dios que tenemos, ¿no? Entonces debemos de tener siempre todo eso en cuenta. Y pues vamos a ver este capítulo 6, vamos a poner estos momentos en oración y le damos, dice uno, de lleno a este estudio, ¿no? Cerrando nuestros ojos, Señor. Gracias, Padre, por darnos tantos consejos, Señor. Danos también el conocimiento de tu palabra. Sabemos, Señor, que debemos comprenderla, entenderla, Señor, y saber en qué momento, Padre, debemos también de actuar. Tú sabes, Señor, que nuestro entendimiento a veces es lento, pero, Señor, queremos en ti, Señor, sentir tu presencia en todo momento, aprender cada palabra que tú nos tienes escrita, Señor, y que va a ser de gran utilidad para nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y los pongo todo esto en tus manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues el título es Una gran lección y el tema es Él guía cada paso que das. Y pues los invito, vayamos a nuestras Biblias y vamos a leer Esther 6, 1 y 2, que dice así la palabra del Señor. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito a Mardoqueo. Había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y cómo no, algo tan simple, dice uno, el rey no podía dormir, parecería que esta historia, pues a quien no le pasa, ¿no? Cuando no puede uno dormir, busca uno la manera de descansar, dice uno, es una pequeña coincidencia, o incidencia, no coincidencia, incidencia, que el rey pues no pudiera dormir, pero sabemos que Dios estaba actuando, ¿no? Y sabemos que son a veces en pequeños o grandes detalles. Aquí podemos decir que era un pequeño detalle, que no podía dormir. Y les digo, pues al no poder dormir, ¿qué hacen? Lo que muchos a veces hacen también en la vida cotidiana, ¿no? Para poder sacan un libro o se ponen a ver la tele, ¿no? Allá en ese tiempo pues no había tele. Aquí el rey pues quería por medio de la lectura que le ayudaran a descansar, recuperar ese sueño, ¿no? Pero él manda a traer el libro de las crónicas, ¿no? De las memorias de estos reyes. Y dice uno, precisamente pide
y un sirviente le trae el libro y se las empieza a leer, ¿no? Sabemos que lo abre precisamente en el libro donde Mardoqueo había salvado al rey Acero. Y dice uno, esto pues para muchos puede parecer una coincidencia, ¿no? Pero no, porque Dios estaba actuando y sabemos que Dios cuando empieza algo no se detiene, sigue, ¿no? Y es que dice, hallaron escrito, pues fue un ejemplo notable donde ya la providencia de nuestro Dios estaba entrando en acción, ¿no? Dice uno, no podía dormir. El rey, como rey, pudo haber elegido, ¿no? Salir a caminar, no sé, buscar que le entretuvieran ahí en su palacio para que él pudiera descansar, pero no, traen el libro de las memorias y en particular, como dicen, este lector, el que le leyó en ese momento las crónicas de lo que había sucedido, dicen, no, abren exactamente el libro, en esa página donde se menciona exactamente lo que Dios, lo que Mardoqueo había hecho para salvar la vida del rey, ¿no? Y sabemos que paso a paso Dios iba guiando a largo, o digamos el camino largo de lo que se iba a lograr el objetivo de Dios, ¿no? De salvar a su pueblo. En cada paso que daba las personas, Él estaba presente. Dice uno, ellos pues desconocían a veces muchas cosas por el falto de conocimiento de la palabra del Señor, ¿no? Y sabemos que pues Dios aquí ha estado trabajando silenciosamente. Y así pasa hoy en la actualidad de nuestras vidas, ¿no? Hay muchas situaciones en las que se ha dado en que tú te ves, dice uno, como lo vimos en la introducción, ¿no? Situaciones pues difíciles y todo, pues dice uno, Dios va obrando a favor de quienes son sus, decimos, sus protegidos, sus hijos. Y pues no son, dice uno, meras coincidencias. Sabemos que todo es bajo la intervención soberana de nuestro Dios y que estaba viendo por su pueblo. E igualmente han pasado siglos y está haciendo lo mismo el Señor. Él guía cada paso de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque está viendo por nosotros. Amén. Vayamos ahora del 3 y 4 que dice, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que le hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía ya preparada, ¿no? Y dice uno, ¿no? El rey se incorporó extrañado. ¿Por qué no se había en ese momento cuando los salvó había tenido ninguna recompensa o honor, ¿no? Y aquí les digo, la providencia de Dios todo lo pone en orden, porque dice uno, ¿por qué en este preciso momento el rey Asuero consideró no reconcilia el sueño? Le traen los libros de las crónicas, se abre precisamente en donde Mardoqueo salvó al rey, y este rey Asuero decide, dice, honrar a Mardoqueo, ¿no? Y dice uno, justo en ese momento cuando él piensa compensarlo, pregunta, ¿no? ¿Quién estaba ingresando al patio, ¿no? Y era Amán, precisamente el enemigo del pueblo judío. Y dice uno, pues Amán tampoco pudo haber dormido, ¿no? Porque estaba a primera hora entrando ahí al palacio, había venido, dice uno, a la casa del rey. ¿Por qué? Porque tenía un propósito maligno, ¿no? Dice uno, un propósito de aniquilar primeramente, dice uno, a Mardoqueo, porque era el que no se le inclinaba. Dice uno, le estaba llenando
el buche de piedritas a este Amán, y entonces pues él ya quería acabarlo, ¿no? Entonces él llega y a temprana hora quería pedir el permiso para colgar a este Mardoqueo, ¿no? Y había preparado, recordaban en el capítulo anterior, la horca. Entonces, ¿cómo se estaba preparando, no? Dios a cada personaje, y les estaba preparando su recompensa a nuestro Dios a cada uno. Mientras uno anhelaba posiciones, quería escalar más alto, el otro, ¿qué quería? Quería salvar a su pueblo, hacer algo por los demás. Entonces, pues, eran solicitudes muy, muy diferentes. Había una gran diferencia, el querer matar y el otro el querer salvar, ¿no? Entonces, por eso Dios estaba preparando todo para que cada uno de ellos recibiera su recompensa. Entonces, debemos de ser pacientes cuando tú sabes que estás trabajando para el Señor. Ya lo vimos también en el capítulo anterior, de que se aprende que tengamos paciencia. No apresuremos las cosas, les digo, hay situaciones muy difíciles que sabemos que con el poder de Dios van a salir todo adelante. Entonces debemos de tener paciencia y tener confianza y fe en que Dios va a actuar en el preciso momento que Él lo decida y que es lo mejor para nosotros. Amén. Vayamos del 5 al 6 y dice: y los servidores del rey le respondieron: y aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey dijo: ¿qué será al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Entonces entró, dice, cuando Amán va entrando, ¿qué hace? Lo introduce a lo que quería el rey, ¿no? Honrar a este Mardoqueo. Y como este hombre, pues realmente con malos sentimientos, entra y lo primero que dice, para honrar a un hombre, y luego él, pues se quiere colgar, ¿no? Dice uno, pues a eso, ¿no? De todo esto de que él había sido el preferido del rey, le había dado el anillo para la ley que se habría promulgado para eliminar a los judíos. Había sido invitado este Amán al primer banquete que había dado la reina Esther. Entonces él se sentía muy seguro que él era el hombre al cual el rey quería honrar, ¿no? Quería compensar. Entonces dice uno, aquí vemos cómo estas circunstancias revelan pues toda la providencia de Dios, donde está preparando todos. Y Dios dice, sabe lo que hace, no hay casualidades ni sorpresas, todo se va haciendo. Dice uno, a las sombras protege a los suyos. Aunque el pueblo estaba, dice uno, pues al margen, como ya les dije, a la voluntad de Dios, estaba en una tierra lejana donde Dios no quería que estuvieran, él quería que estuvieran en otro lado, pero ya sabemos que se habían quedado, les gustaba ciertas posiciones que ya tenían, propiedades, y pues ellos pensaron que estaban mejor ahí en el reino de Persia. Entonces sabemos que Dios no los había olvidado, estaba, dice uno, en los eventos providenciales, pero no son accidentales, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de tener esto. Y sabemos que todos estos eventos que hemos venido viendo son porque fueron orquestados por Dios y no por suerte. Porque muchos pensamos que es siempre por suerte, ¿cierto? Tenemos esa palabra mucho, ¿no? Ay, me pasó esto por suerte, cuando es buena suerte. Y ya también recordarán que ya lo vimos, ¿no? Pero aquí cuando llegó Amán se encontraba, fue, digamos, al rey fue saludado directamente, podemos decir, por una pregunta, ¿no? ¿A qué hombre debería de honrar? Y Amán, pues, luego lo pensó, ¿no? Que estaba hablando de él, como les dije, después todo había sido todo esto, lo que ya les mencioné, pues él se sentía bastante confiado. ¿Por qué? Porque él se estaba enalteciendo solo, ¿no? Él pensaba que era lo máximo y que era
muy bueno, por eso estaba en ese puesto con el rey. Entonces, sabemos que sería más adelante humillado, ¿no? Se estaba enalteciendo todo él solo. Y pues también dispuso todas las cosas de modo que no todos los judíos estuvieran protegidos, dice uno, en la última instancia, sino también para que tanto Mardoqueo como Amán recibieran todo lo que les correspondía, ¿no? Esa recompensa. Recuerde que dice Dios en su palabra, 1 Pedro 5:5, ¿no? Que resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces, eso es lo que nos debe de, dice uno, de caer en el 20, ¿no? Que nosotros debemos ser humildes ante todo. Entonces, busquemos siempre esa humildad para ayudar a los demás, buscar engrandecer a los demás y no uno mismo. Amén. Y pues vayamos del 7 al 9, que dice así la palabra del Señor. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey: traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo este hombre, Amán, por la forma de todo lo que pide, estaba, dice uno, echándole un ojito, ¿no?, al trono. No podemos saber qué pudiera haber estado tramando su mente, tan egoísta, tan superficial, que él dice uno, pues que pongan la vestimenta, la corona, y que salga por la ciudad en el caballo que utilizaba el rey. Entonces, como que aquí había en su corazón de este Amán ese deseo, ¿no?, de llegar al trono. Te dice uno, tenía la mirada puesta en el trono. Podemos decir que Amán tenía, pues, riquezas, ¿no? Porque para estar en esa posición estaba muy bien colocado económicamente, hasta le dijo cuánto le podía dar al rey. Recordemos cuánto estaba ofreciéndole para que le permitiera a él acabar con el pueblo judío en ese entonces. Y sabemos que él realmente no, como que no nada más anhelaba el dinero. Dice uno, pues el dinero a veces puede comprar muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas que no puede comprar, y una de ellas es el respeto. Ya hemos visto, el dinero no puede comprar la salud. Dice uno, puede comprar, pues no sé, podemos llamarle como adornos del éxito, ¿no?, y del poder que les da el dinero, pero su hambre era más de popularidad, ¿no?, de sentirse alabado por toda la gente, ¿no?, y no tanto el que la admiraran por lo que tenía. Y tanto fue eso que se obsesionó, ¿no? Se llega a obsesionar por tanto. Y nosotros debemos de tener muy consciente eso, ¿no? Que no, ese deseo, busquemos esos deseos, ¿no?, que son de aprobación, de popularidad dentro de la iglesia o en cualquier lugar donde nos encontremos, porque nos lleva a hacer a veces, por querer obtener todo esto, nos lleva a hacer unos actos inmorales. Y lo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener un buen testimonio hacia los demás. Y aquí pues vemos todo como el corazón de Amán, ¿no? Tenía un odio ya a Mardoqueo muy fuerte, y estos sentimientos y pasiones que ya tenía en contra iban cada vez, como dice uno, en aumento. Se estaban haciendo más arraigados, más intensos. Y sabemos que para el hombre pasa lo mismo, se van arraigando en su corazón y están buscando eso, ¿no? Siempre buscar esa intensidad, esos sentimientos que a la larga van a hacer actuar mal a la persona para obtener todos estos beneficios que el mundo da, ¿no?
Entonces debemos de tener cuidado con esa codicia que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al final nos va a traer ruina a nuestras vidas. La verdad es triste que a veces por tanta egolatría que tú te das, te puedes quedar solo. Dice uno, le caes mal a todo mundo, siempre andas presumiendo con cosas, y por lo general lo vimos también en el capítulo anterior, ¿no? Son cosas que siempre ponemos en nuestras riquezas, nuestros hijos, nuestro grado de estudios, la posición que tenemos en el trabajo. Entonces todo eso conlleva a que a veces se alejen de ti la gente. Entonces debemos de buscar, dice uno, esa moldura, porque Dios nos va a dar una gran lección, como es el tema de esto. Siempre vamos a dar lo que el Señor nos va a dar siempre todo conforme a lo que hayamos hecho, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha. Entonces busquemos sembrar siempre buena semilla para tener buena cosecha. Amén. Y vayamos del 10 al 12 que dice, entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado y cubierta su cabeza. Y acá, ¿no? Como él, todo lo que había pensado que supuestamente era para él, el rey lo hace que lo haga dice uno, a su peor enemigo, ¿no? Dice uno, fue algo para él, algo realmente desagradable, vergonzoso, muy degradante, de que él, que era el brazo derecho o el brazo derecho del rey, haya que haber vestido a Mardoqueo, colocarle la corona del rey y llevarlo a pasear por la ciudad, ¿no? Anunciando que este era un honor para el rey honrar a Mardoqueo. Entonces, pues el concederle este honor realmente significaba una gran vergüenza y humillación para Amán, ¿no? Dice uno la palabra esta de vergüenza, dice uno, pues es vergüenza cuando se hace público, ¿no? Y aquí vemos que todos los honores fueron para Mardoqueo. Y sabemos que aquí este Amán iba porque quería acabar con Mardoqueo. Y cómo el Señor mueve todo, y dice uno, aquí empieza a moverse todo para que se le volteara todo a Amán, ¿no? Este hombre que no se le había inclinado nunca, ahora él lo llevaba a caballo. Y pues dice uno, qué gran humillación. Y hay un dicho, ¿no? Que todo recompensa, que todo tiene su recompensa, para bien o para mal. Entonces recordemos que todo, el Señor, estás trabajando para Él, debes de ser paciente como Mardoqueo. Debes, tal vez como él nunca reclamó el que ya había salvado al rey y que exigía algo a cambio, ¿no? No, creo que ahí Mardoqueo estaba mostrando mucha humildad. Él lo único que quería era salvar al pueblo de esta ley que había hecho Amán con el rey, que había solicitado Amán. Y como aquí, pues, Mardoqueo estaba recibiendo esa recompensa al encontrarse, dice uno, humildemente y callado a esperar lo que Dios tenía para él. Amén. Entonces así es como nosotros debemos de esperar ese tiempo de que nosotros tengamos que recibir esa recompensa. No busquemos tener una recompensa, porque si yo trabajo mañana ya quiero la recompensa. Y es lo que yo quiero pedir. No, es lo que Dios te quiere dar. Amén. Y vayamos del 13 al 14 que dice, contó Amán a Zeres
su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que había dispuesto, que Esther había dispuesto, ¿no? Y entonces aquí recordemos que le dijo Esther al rey Asuero y a Amán, que no iba, lo que quería realmente Esther no se lo iba a hacer en la primera invitación, sino en la segunda. Y aquí dice uno, esto significa que Amán, el actuar que había hecho, se sentía todo humillado. Regresa a su casa, recibe consejos de su esposa y sus consejeros, ¿no? Donde estaba bien claro que le decían, ya no te hagas en contra nada de Mardoqueo. Actuó, dice uno, si tú sigues actuando de mal para Mardoqueo, lo único que vas a conseguir va a ser la muerte. Y claramente, ¿no? Entonces, no, dice uno, ya no le dio tiempo ni de reflexionar ni de pensar. ¿Por qué? Porque llegaron aquí estos eunucos del rey para poderlo llevar al segundo banquete que la reina Esther tenía preparado. Y nada más como consejo también, ¿no? Hay que desistir de todos los planes de maldad que puede uno tener. ¿Por qué? Porque eso los llevará a caer y les apuesto que no los levantará el Señor. ¿Por qué? Porque buscan el daño hacia los demás. Y sabemos que tenemos un Dios justo. Entonces, Él nos va, dice uno, a dar la recompensa que necesitemos. Amén. Y pues como conclusión únicamente es, sabemos que cada paso que tú des en la vida está siendo guiado por el Señor. Él no te deja en ningún instante. Él va a buscar tu bien por esta vida. Por eso te da los estudios, por eso te da los devocionales, por eso es todos los días su palabra. Te está dando un consejo para que tú guíes esa vida por un camino recto. Que no tengas esos sentimientos como los llaman, que no busques el mal hacia otros. Amén. Y pues hemos concluido este sexto capítulo y pues vamos a terminar con una oración. Señor, gracias Padre porque tú nos hablas, Señor. Ahora a nosotros nos toca comprender, entender que, Señor, todo lo bueno que buscas para nuestras vidas, Señor, que nosotros desechemos todos esos malos deseos, Señor, porque lo único que nos van a traer son desgracias, Señor, males para nuestra vida y que sabemos que no son buenos. Guíanos siempre, Señor, y que nosotros sentamos cada paso que demos, Señor, esa presencia tuya. Gracias te doy, Señor, por ello, y todo lo pongo en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos vemos mañana, hermano.